¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de este canal secundario Edgar Reina Legal Mentoring. El día de hoy vamos a ver un tema brevemente que se llama split financiero o el tratamiento jurídico de las acciones sin expresión de valor nominal. Si tú eres estudiante de Derecho, muy probablemente habrás visto en la práctica o en tu clase de Derecho Mercantil que hay algo que se llaman acciones sin expresión de valor nominal. Estoy haciendo este video porque realmente nadie explica para qué funcionan. A nosotros como abogados nos explican, por ejemplo, que están en la ley y que pueden pactarse este tipo de acciones en los estatutos sociales, pero no nos dicen para qué funcionan en la práctica, y el día de hoy te traigo precisamente esa razón. Y la razón se llama split financiero. En inglés split significa dividir, desdoblar, escindir. Vamos a traducirlo de una forma lo más cercana posible. Entonces, cuando nosotros digamos split, me estoy refiriendo a dividir el valor nominal de las acciones. Pero vámonos por partes para que te sea fácil de comprender. Te voy a poner un caso práctico muy sencillo para que tú puedas entender la clase del día de hoy. Imagínate que tienes una empresa. Y tienes una empresa que necesita hacerse de capital, necesitas hacerte de inversionistas, quieres que haya gente, terceras personas que no pertenecen a la empresa, que compren acciones de la empresa y que la empresa pueda emitirlas, dichas acciones, y esos terceros digan, bueno, pues te voy a comprar para meter mi dinero en esa empresa. Bueno, muchas veces cuando esto ocurre, pues el inversionista puede decir, está muy cara tu acción, incentívame de alguna manera, y la empresa se ve en la encrucijada de decir, ¿cómo le hago para poder hacer más atractivo el valor de mis acciones para incentivar la compra de acciones por parte de terceros? Es decir, que me den capital. ¿Cómo le puedo hacer yo, empresa, para incentivar, para atraer capitales? O al revés, ¿cómo puedo hacer yo como empresa para alejar inversión? De pronto porque quiero hacer un desaceleramiento en el crecimiento del capital de mi empresa. Entonces tenemos el caso 1 de que la empresa quiere atraer inversionistas, incentivarlos, volverse atractiva financieramente, o bien quiere desincentivar para decirle a los inversionistas, ahorita no me traigan tanto capital. Así es que bueno, quédate con ese caso en la mente, porque ahora a partir de este momento te voy a decir dónde entran las acciones sin expresión de valor nominal. Primero que nada me voy a ir rápidamente a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y te quiero decir antes que otra cosa que las sociedades anónimas, recuerda que deben de tener acciones, y esas acciones deben de ser nominativas. Dichas acciones nominativas siempre deben de tener el mismo valor nominal en esa empresa. Por ejemplo, si yo tengo una empresa con 3 accionistas y es una sociedad anónima, le pertenecen a Juan, a Pedro y a Marta. Ellos tendrán acciones por distintas cantidades, pero todas deberán de valer lo mismo exactamente. Entonces, por ejemplo, las acciones de Marta, cada una debe de valer, por ejemplo, 1,000 pesos cada acción a valor nominal. Las de Luis, cada una de Luis deberá valer 1,000 pesos a valor nominal. Y así, todas las acciones de la empresa, le pertenezcan al accionista que le pertenezcan, deben de tener el mismo valor nominal. No puede ser que yo soy accionista y mis acciones tienen un valor nominal de 1,000 pesos y las de mi socio tengan un valor nominal de 3,000 pesos. En una sociedad anónima no se puede hacer eso. Ahora bien, puede ser que en el mercado valgan diferente, eso sí puede ser, pero el valor comercial, o sea, el de mercado, no es el mismo que el valor nominal. Valor nominal se refiere a un enunciado, digamos, en libros, contable, en papel, por así decirlo. Te lo voy a poner de esta manera. El valor nominal, haz de cuenta que es el valor factura de tu coche. Ahí se quedó el valor de tu coche en la factura y ya nunca va a cambiar esa factura. Si el coche va depreciándose a lo largo del tiempo, la factura no la mueves, obviamente no la cambias. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo que cambia es el valor comercial, pero el valor en factura se queda el mismo. Claro, lo podrás vender a valor comercial, pero el valor de la factura es lo mismo. Con las acciones pasa lo mismo. Con las acciones, tus acciones siempre van a valer lo mismo nominalmente, que es en estatutos sociales, en el título accionario
contablemente. Pero a valor comercial, cuando la saques al valor de mercado, de oferta y demanda, ahí ya cambia la cosa, inclusive a valor en bolsa de valores. Dicho eso, las acciones normalmente en una SA expresan el valor nominal, normalmente. Pero te quiero mostrar el artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que dice que la escritura o póliza constitutiva de una SA establece diversos requisitos. Entre esos requisitos es el número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social, pero fíjate lo que dice aquí: salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción cuarta del artículo 125 de esta ley. Me voy a ir a dicho artículo para que veas qué es lo que dice y vamos a ir centrándonos en el caso del día de hoy. Los títulos de las acciones y los certificados provisionales deberán expresar, fracción cuarta, el importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones. Pero mira lo que dice aquí: cuando así lo prevenga el contrato social, o sea, tus estatutos sociales que haces en escritura pública ante notario o póliza ante corredor, podrá omitirse el valor nominal de las acciones, en cuyo caso se omitirá también el importe del capital social. Señores, aquí tenemos el fundamento de lo que son las acciones sin expresión de valor nominal. La ley está mal redactada. No quiere decir que las acciones de una SA no tengan valor nominal. Quiere decir que no expresan el valor nominal. Es muy diferente decir no tiene valor nominal, que eso es imposible, a decir que no expresa el valor nominal, que eso sí es posible. Si yo digo que no expresa el valor nominal, significa que no lo muestro, significa que no lo estoy enseñando, pero que en el fondo sí lo tiene, pero no lo exhibo. Por eso se llaman acciones sin expresión de valor nominal, y en Estados Unidos, con clientes o con inversionistas estadounidenses, las vas a escuchar como non-par value shares, que son lo mismo de acciones sin expresión de valor nominal. Ahora bien, esto me permite a mí estar jugando con el valor nominal de las acciones sin tener que modificar mis estatutos sociales. ¿Por qué? Porque no lo expresan. Porque como en este caso de este párrafo que tengo resaltado no expresamos el valor nominal, pues al modificarlo imaginariamente, obviamente todas iguales, porque acuérdate que todas las acciones de la SA deben de tener el mismo valor nominal, pero como no lo expreso, no tengo que estar modificando estatutos. Entonces puedo jugar con el capital y con el número de acciones sin modificar mi escritura constitutiva, mis estatutos sociales, porque no expreso el valor nominal. Ahora bien, vamos por partes. Ya te expliqué el lado jurídico. Ahora bien, te voy a explicar el lado práctico. Por ejemplo, la empresa Tesla, en marzo del 2022 del año pasado, salió una noticia en donde esta empresa hizo el split financiero, un split financiero muy importante. Vean cómo dice Tesla: el split le devuelve a los $1,000 y al billón en capitalización. Y aquí puedes encontrar tú ejemplos de splits financieros de empresas que han hecho este movimiento en mercados reconocidos, o sea, mercados de valores. Por ejemplo, otro caso es Apple. La empresa Apple también ha hecho splits financieros, y ahora sí te voy a explicar el lado práctico y técnico también para que puedas entender este tema. Aquí en la pantalla tengo un ejercicio muy sencillo que te va a servir para este caso que estamos viendo. Vamos a pensar en la empresa que yo te dije al principio de este video. Es una empresa que quiere atraer inversionistas. Y esta empresa pues está interesada en atraer inversionistas para que le inyecten capital, y obviamente le tienes que ofrecer algo atractivo. El primer paso sería decirles que mis acciones valen menos para que compren barato. No es lo mismo que yo le diga al inversionista: oye, mis acciones valen 400 euros, a que les diga a que valen 50 euros. Obviamente que cuando las acciones están baratas, va a haber más inversionistas interesados en comprar esas acciones. En cambio, si incremento el valor nominal, va a haber menos inversionistas porque están más caras. Es como la ropa. Si yo voy a una boutique de lujo, evidentemente que me va a costar más dinero y va a haber menos clientela. Si yo vendo barato la ropa, pues va a haber más clientela y voy a vender mucho más. Y ahí es donde tienes que jugar tú, si vender poco y caro o vender mucho y barato. Dependerá de tu estrategia financiera. Ahora bien, el caso que te puse al inicio, vamos a imaginar
que la empresa tiene una tenencia original de esta manera que tienes aquí, con Juan, con Pedro y con Luis. Supongamos que cada uno tiene 10 acciones y que el valor nominal imaginario, ¿por qué imaginario? Porque vamos a imaginar precisamente que no expresan el valor nominal. Sí tienen valor nominal, pero vamos a imaginar que no lo expresa, pero lo pongo aquí para efectos didácticos. Entonces, son acciones sin expresión de valor nominal, son las non-par value shares. Entonces, pues, si tengo 400 acciones, perdón, si tengo 10 acciones a 400 pesos cada una, tengo 4,000 acciones. Y como todos tenemos la misma participación, pues bueno, en este caso estamos hablando de 3 accionistas con el mismo capital. Ahora bien, vamos a imaginar que la empresa toma la decisión de decir, bueno, quiero atraer inversión. Quiero atraer inversión y necesito disminuir el valor nominal de las acciones. Imaginario, para no tener que modificar los estatutos. ¿Qué es lo que va a hacer la empresa? El asesor jurídico y financiero va a decir, vamos a aplicar un split financiero 8:1. Entonces, por ejemplo, tenemos esta tenencia accionaria de esta manera. Y llego y digo, oye, vamos a aplicar un split financiero 8:1. ¿Qué significará eso? Significa que divido entre 8 el valor de las acciones y al mismo tiempo multiplico por 8 el número de acciones para poder jugar y no modificar la inversión de mis accionistas originales. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que yo atraiga inversionistas sí quiere decir que recojo capital, que recaudo capital y les ofrezco más barato. Pero yo no puedo alterar la inversión de mis accionistas porque, pues, imagínate, se me van a echar encima, obviamente, ¿no? Entonces, yo sin tocar la participación de mis accionistas, ¿cómo le hago para poder abaratar la acción, pero sin tocar la inversión de los accionistas? Muy fácil, divido entre el número de veces que voy a desdoblar las acciones, el valor nominal, y al mismo tiempo multiplico el número de acciones para compensar, porque la división es la operación aritmética inversa de la multiplicación. Por lo tanto, ¿cómo lo debes de conceptualizar tú cuando quieres abaratar las acciones? Divides entre el número que quieres desdoblar el valor de las acciones y al mismo tiempo multiplicas por ese mismo número el número de acciones. Estamos haciendo una especie de ajuste automático de multiplicación y división. ¿Cómo lo ilustramos esto? Vamos a imaginar aquí que yo aplico un 8:1. Yo tengo aquí ya las fórmulas matemáticas. Quiero que te fijes en estos cuadros que se van a generar aquí donde tengo resaltado. Vamos a imaginar que aplico un split financiero 8:1. ¿Qué significará? Que voy a dividir 400 entre 8 y 10 por 8. Es decir, la operación aritmética inversa. Recuerda, split financiero, automáticamente debes de pensar el número que quiera desdoblar. Por ese número lo voy a dividir el valor nominal de las acciones. Entonces, quiero aplicar un 8:1, lo aplico y automáticamente quiero que te fijes, después del split financiero, cómo se modificó el valor nominal. Ahora tenemos 80 acciones y ya no 10. Tenemos 50 de valor nominal de cada acción y ya no 400. Sin embargo, al haber hecho el ajuste aritmético automático, el accionista sigue teniendo sus 4,000 pesos de acciones. ¿Por qué? Porque 80 por 50 dan 4,000. Así como antes, 10 por 400 daba 4,000. Entonces el split financiero divide 400 entre 8 y multiplica 10 por 8. Es la operación inversa. Es decir, en esta zona divido y en esta zona multiplico. Entonces, el inversionista externo, el tercero interesado en comprar acciones y financiar a la empresa, ya no va a comprar acciones a 400 pesos porque estaba muy caro. Ahora va a comprar las acciones a 50 pesos. Disminuir el valor nominal de estas acciones va a lograr que la empresa tenga más ofertantes por esas acciones.
porque de pronto 400 pesos por acción se les hacía costoso. En cambio, 50 por acción puede resultar más atractivo. Y mis accionistas, que son Juan, Pedro y Luis, no se me van a echar encima porque su capital sigue totalmente intacto. Ahora bien, imagina tú que quieres hacer, no sé, un split financiero 10-1, por ejemplo. Hacemos la misma operación, automáticamente pongo 10 y entonces 400 entre 10 me queda a 40 pesos de valor nominal y 10 por 10 me da 100 y se mantiene el mismo valor nominal. Ahora supongamos que quiero yo hacer un split financiero 2-1, por ejemplo. Entonces hago la misma operación y sigue reduciéndose el valor nominal de esto, como te puedes dar cuenta. Y claro que lo podríamos hacer al revés. Lo podríamos hacer al revés para encarecer las acciones y frenar la inversión de los inversionistas terceros o externos que estén interesados en comprar acciones de nuestra empresa. Entonces, bueno, pues ahora sí, esto es el split financiero y para esto sirven las acciones sin expresión de valor nominal. ¿Por qué debes de tener acciones sin expresión de valor nominal? Porque si tú haces esta operación con acciones con expresión de valor nominal, pues ¿dónde está el valor nominal? En estatutos. Y si tú juegas con esto a cada rato vas a tener que estar modificando estatutos sociales, lo cual te va a encarecer todo, porque tienes que protocolizar, inscribir, hacer asambleas de accionistas, mandar a registro público, olvídate, entonces te va a encarecer mucho. Si tú quieres jugar con el valor nominal de las acciones, yo te recomiendo que pongas desde estatutos acciones sin expresión de valor nominal, o si ya tienes una empresa con acciones con expresión de valor nominal, yo te recomiendo que hagas una asamblea extraordinaria, modifiques ese artículo de los estatutos y de ahí en adelante ya te evites las asambleas para poder jugar con esto. Y si tú te das cuenta, el capital no se está modificando, este de aquí era el original, este de aquí, y este es el posterior. Por lo tanto, esto evita que tengas que estar haciendo protocolizaciones, que tengas que estar haciendo inscripciones y todo ese tipo de cuestiones, porque no es una modificación de capital, ¿sí? Incluso podrías jugar para meter un nuevo accionista, modificar el número de acciones, pero mantener el mismo capital y así no tocas asambleas extraordinarias ni nada de ese tipo de cuestiones que te pueden encarecer mucho el trámite. Y bueno, en resumidas cuentas, para esto sirve un split financiero. Tú lo puedes buscar así en noticias. ¿Para qué hacen splits financieros las empresas? Para atraer capital, para ofrecer barato y que me compren más, o al revés, ofrecer más caro para frenar la capitalización. Entonces, por ejemplo, Tesla es un caso que ya vimos práctico en donde tú puedes buscar y ver por qué hizo un split financiero. Esto también lo vas a encontrar como desdoblamiento de acciones, por ejemplo, o como split financiero, o como división o escisión de acciones. A veces lo puedes escuchar así, sin que confundas la escisión de capital o la escisión empresarial, ¿no? Eso es otra cosa que después podríamos ver. Entonces, bueno, para eso sirven las acciones en expresión de valor nominal. Espero que este video te haya resultado útil, porque este tema no te lo explican en derecho, desgraciadamente. Los financieros sí lo ven, tal vez los contadores lo vean, pero a los abogados no nos explican este tema, para qué funcionan este tipo de acciones y sobre todo en la práctica para qué te sirven. Cuando tu cliente necesite atraer inversión, haz un split financiero o ofrece un split financiero y ya te metes nada más a la operación jurídica y todos los requisitos legales que deben de tener. Pero para esto requieres una asesoría jurídica y un abogado que sea experto en esta materia, porque esto sí, te puedo decir que no cualquier abogado lo sabe hacer. Así es que bueno, nos vemos hasta una nueva transmisión.